Buenas tardes, profe. Mi nombre es Santiago Andrés Gutiérrez Tibaquirá, con un código de 2022-1025-009 de la materia de bases de datos. Aquí está el trabajo que su merced nos solicitó. Y en este caso, pues la función que yo deseé hacer con la base de datos de unos préstamos de equipos viene siendo de que en la base de datos se guardan las fechas de los préstamos de X equipos, de las devoluciones, y si se pasan 14 días desde que se devolvió el equipo, se aplica una multa de 500 pesos por cada día que no se haya devuelto. Entonces, pues para empezar la base de datos se crea la tabla de préstamos, donde la llave primaria viene siendo, bueno, en este caso el estado ya existe porque ya se ejecutó. Vamos a hacer un drop table y drop function. Y ahora sí, creamos la tabla de préstamos, donde la llave primaria viene siendo el ID del préstamo, que en este caso es un serial. Y si tuviéramos una tabla de usuarios donde guardáramos, por ejemplo, en los nombres de los usuarios, de las personas, la edad, código en este caso, carrera, sería en este caso una llave foránea, pero pues en este caso pues no quise meterlo porque no lo vi necesario para la función. Después está la fecha del préstamo, que es una fecha como tal, y no es nula. Y no es nula porque se tiene que tener obligatorio la fecha en la que se dio el equipo al usuario. Y por último está la fecha de evolución, que en este caso sí no es obligatoria, ya que puede que la persona todavía no haya devuelto el equipo. Entonces ahora sí se crea la tabla, que ya se creó acá. Y tenemos la función de calcular la multa total, que tiene las cuatro siguientes variables. La primera variable, que es una multa total, que lo que aguarda pues es la multa total del usuario. Después está la de récord, que lo que récord solo es graba y para que pueda hacer un bucle, si se tienen varios préstamos, si se tiene por ejemplo 10 préstamos, el récord nos sirve para que se pueda hacer el bucle de estos y no se quede solo con el primer dato. Después tenemos la variable de los días de retraso. Acá se guarda pues la cantidad de días en las que después de los 14 días hábiles se retrasó. Y ya por último está la multa individual, que pues es la multa de cada préstamo individualmente, no de todos los préstamos, por ejemplo 7, sino de solo uno. Entonces acá ya se empieza como tal con la función. Entonces de la tabla de préstamos se elige la fecha de préstamo y la fecha de devolución, donde el ID del usuario tiene que ser igual al ID que se creó acá en el préstamo. Entonces después lo que hace es que si la fecha de devolución de ese préstamo es nula, o sea, no existe, o sea, la persona a día de hoy no ha entregado el equipo, los días de retraso lo va a calcular como el día actual, o sea, en este caso 15 de febrero, menos la fecha en la que solicitó el préstamo. Entonces, si lo prestó ayer, haría 15 menos 14, o sea, un día. Y ese valor que nos de acá se lo resta a los 14 días hábiles. En el caso de que la fecha de devolución si esté, o sea, la persona se haya entregado el equipo, lo que va a hacer es que la fecha de devolución que se tenga menos la fecha de préstamo se van pues a calcular y le va a restar a los días que tenía hábiles para calcular el día de retraso. Ya con este día de retraso se mira si es mayor que cero. O sea, si los días de retraso que hay son positivos, quiere decir que la persona se demoró más del tiempo de los 14 días para devolver al equipo, entonces se le tiene que aplicar una multa. La multa se aplica de los días de retraso multiplicado por 500. Cada día de retraso equivalen a 500 pesos. Y si el día de retraso no es mayor que cero, por ejemplo es igual a cero o menor que cero, la multa individual de una se calcula como cero. Por último, se repite este bucle hasta ya no tener más préstamos. Si se tienen dos, pues se hacen los dos. Si se tienen 10, se hacen los 10. Y se suman la cantidad de multas para obtener una multa total. Entonces acá tenemos, primero hay que ejecutar este que ya creamos la función. Y acá tenemos los cuatro ejemplos de los datos que vamos a insertar. Entonces vamos a insertar, por ejemplo, en este caso al usuario uno que tiene solo una multa. Entonces pidió un equipo el 1 de enero del 2025 y lo devolvió el 20 de enero del 2025. Eso quiere decir que la persona se demoró 5 días en entregar este equipo. Entonces
tiene 5 días de retraso, 5 días de multa que vendría siendo 2.500 pesos. Y otro que es que viene siendo el 1 de febrero del 2025 y el 10 de febrero del 2025. La persona lo entregó a los 9 días, eso quiere decir que estaba dentro de los 14 y por ende no se le va a aplicar una multa. Entonces insertamos los datos y hacemos el cálculo de la multa, que en este caso nos da 2.500 como anteriormente se dijo. Ahora tenemos al usuario número 2 que tiene dos multas. Ambos préstamos los sacó el mismo día, el 1 de enero del 2025. Uno lo entregó el 10 de febrero, eso quiere decir que lo entregó 25 días tarde. Y el otro lo entregó el 30 de enero, eso quiere decir que otros 10 días tarde. Entonces lo entregó 35 días tarde. Entonces se insertan los datos, se calcula y en este caso nos da que la multa que tiene el usuario en este caso viene siendo de 20.500 pesos que debe por entregar los equipos tarde. Después de esto tenemos al usuario 3 que no tiene multas. Ambos préstamos fue el 1 de enero, uno lo volvió el 5 de enero y el otro el 10 de enero. Como lo entregó dentro de la fecha, no debería aplicársele ninguna multa ya que no tiene ningún día de retraso. En este caso no tiene ninguna multa porque no tiene ningún día de retraso. Y ya por último tenemos a la multa por no hacer la evolución del objeto. Entonces, en este caso fue el 1 de enero del 2025 y a día de hoy, 15 de febrero, no ha devuelto el, el equipo. Entonces se inserta el dato, calculamos la multa y nos da que son 15.500 pesos de multa que tiene por los, si no estoy mal, 31 días que se demoró en devolverlo. Entonces, eso es lo que viene haciendo toda mi función. Gracias por la oportunidad, profe. Y ya, gracias.